Saludos para todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Es una gran bendición poder llegar hasta ustedes a través de este medio para compartir nuestra lección número 13, lección que llega al final y una lección que ha sido una bendición extraordinaria. Siempre que estudiamos estos libros proféticos aprendemos y estoy seguro que tanto ustedes como este servidor hemos aprendido muchas cosas al estudiar el libro de Daniel. Así que mis hermanos queridos, gracias por acompañarnos en estos estudios. Bendición para todos ustedes, para sus familias, sus iglesias, sus vidas cada día sean ricamente bendecidas por el Señor. Nuestra lección número 13 está titulada Del polvo a las estrellas. El texto que tenemos para memorizar es Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es una gran ayuda, una gran aliciente para nosotros tener esta esperanza, la esperanza bendita de que todo esto ha de terminar un día. Y eso es lo que hemos venido semana tras semana estudiando en el libro de Daniel, a través de las profecías, de todos los acontecimientos que le fueron revelados al profeta. Dios nos ha mostrado que el mundo estaría en convulsión. Nos ha mostrado toda la historia de la humanidad de principio a fin, pero también el Señor nos muestra al final que todo esto un día terminará y que un día llegará nuestra liberación. Así que mis hermanos, cuando estudiamos el libro de Daniel y encontramos que hay quien está siempre al frente de todo, en este caso el que encontramos en Daniel como Miguel, nuestro príncipe, es algo que nos motiva. Miren ustedes que el libro de Daniel, en cada capítulo del 1 al 11, está encabezado por un rey pagano, la historia de un rey pagano. Pero el capítulo 12 es totalmente diferente. El versículo 1 del capítulo 12 menciona a un rey, pero este no es un rey que viene por sus hijos, un rey eterno, es Miguel, nuestro príncipe. Y es muy motivador encontrar a Miguel en la palabra siempre, encontrar a Jesús siempre presentándose como el libertador. Y usted puede estudiar la Biblia desde Éxodo, toda la palabra de Dios presenta siempre a Cristo en una presencia permanente, en una actividad permanente. Se le presentó a Moisés, Éxodo capítulo 3, a Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, en Fueses se le presentó a Manoah como el admirable. En Daniel aparece en el versículo 13 como Miguel, en el versículo 12, 1. Encontramos esta misma expresión en Judas 9, Apocalipsis 12, 7. Miguel nuestro príncipe, Cristo el libertador. Entonces esto nos llena de inspiración. ¿Qué quiere decir este nombre Miguel? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? O sea, es Dios que se nos ha revelado. Ahora, el texto de Daniel comienza con la palabra en aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Él está refiriéndose aquí en la palabra de Dios al tiempo en que hemos estado estudiando, y este tiempo se refiere a lo que está relacionado con el capítulo 11 del versículo 40 al 45. En aquel tiempo, en este tiempo,
que es el tiempo final después de todos estos acontecimientos, se levantará Miguel. Por supuesto que en ese tiempo el texto habla de muchas cosas que han de acontecer. Otra expresión bonita que aparece allí es se levantará. Ese levantarse, Miguel, es el levantarse para interceder por su pueblo. Cuando un rey se levantaba para ir a la lucha, para ir a la guerra, era la expresión de que él iba al frente, y en este caso tenemos a Miguel yendo al frente porque viene a libertar a su pueblo. Nuestra mayor esperanza, nuestra gran bendición. A él lo esperamos. Y es interesante esa expresión que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que dice también el texto? El texto habla también de un tiempo de angustia. Tiempo de angustia dice allí como nunca ha existido. Este es el tiempo más aterrador que haya vivido el ser humano. Y es lo que dice allí, cual nunca hasta entonces, que nunca ha habido hasta entonces, o hubo hasta entonces, pero en aquel tiempo, en este tiempo entonces será libertado el pueblo. Este tiempo, mis hermanos queridos, nosotros tenemos la certeza de que es un tiempo cuando ya no hay intercesión del Señor, el Espíritu Santo ya no está intercediendo. O sea, es el tiempo cuando se ha terminado el tiempo de gracia, cuando las plagas ya están siendo derramadas sobre la tierra. Ese es un tiempo de angustia sin precedentes, porque caen las plagas y el caos estará en el mundo. Hay un pensamiento de Espíritu de Profecía de Elena de Fay que yo quiero leerlo para que lo comentemos. Dice que al describir este tiempo se señala lo siguiente: entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación, la tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Este pensamiento está en Conflicto de los Siglos, página 600. Es bien interesante y bien diciente lo que dice el pensamiento, un tiempo de angustia cual no ha habido jamás, y dice que sumirá Satanás a los habitantes de la tierra en este tiempo. Pero con este tiempo, que es un tiempo terrible, ahí es entonces donde aparece la liberación de Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Recuerden, la otra parte del texto es la del libro. ¿Quiénes serán libertados? Los que se hallen escritos en el libro, que es el libro de datos que el Señor tiene. Pero aquí está refiriéndose al libro de la vida. Podemos hablar básicamente de los dos libros, el libro de las acciones, de los actos de los seres humanos, y el libro de la vida, que es donde deben estar los nombres de todos aquellos que han de ser herederos de la vida eterna. Y en el libro de los actos de los seres humanos, donde está relacionado todas las cosas que se hacen, en ese libro debe aparecer borradas cada una de nuestras malas acciones. Por eso, mis hermanos, la intercesión de Cristo en el santuario celestial, por eso que nuestros pecados sean llevados hasta el santuario para que sean borrados en el juicio. Muy gratificante saber que tenemos la seguridad del perdón del Señor. Otro tópico de nuestra lección tiene que ver con la resurrección. La resurrección, que en el Antiguo Testamento también hay mención, y Daniel es uno de los que menciona la resurrección con mucho énfasis.
Y Job también hace esas referencias, en los salmos están referencias a la resurrección. Pero es interesante la expresión de Daniel, los que duermen, dice el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que duermen, que era el término de cesar de la vida, no de que hay algo que ha dejado el cuerpo y que está en X o Y lugar. No, duermen, están allí hasta que el Señor venga. De hecho, ustedes encuentran que en el versículo 13 de este capítulo el Señor le dice a Daniel: tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No ha recibido Daniel su herencia, entonces ¿cómo otros la han recibido antes que Daniel? Y es algo interesante notar que Daniel es uno de los hombres que la Biblia presenta como un hombre sin tacha delante del Señor, el muy amado del capítulo 10 por parte de el Señor de los cielos, por parte de nuestro Padre Celestial. Entonces es importante esto comprenderlo, que desde aquí la Biblia presenta la muerte como un sueño. De hecho, la expresión es clara. Y también como la muerte un día ya no será más. Y el vencer la muerte por parte de Cristo es lo que ha asegurado nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54, sórbida es la muerte. O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte ya no será más. Jesús le dio un golpe certero, un golpe a la muerte, a la que arruinó todo. Todo ha sido arruinado por la muerte, mis hermanos. Y es algo que cada día se está viendo por todo el mundo. Todos estamos sujetos a que en cualquier momento ya no estemos en esta tierra, que la muerte llegue. Pero Jesús le ha dado el golpe definitivo a la muerte. Tenemos esperanza, y esa esperanza solo está en Cristo, porque Él, con su muerte en la cruz, ha asegurado para nosotros la salvación. Hemos confiado nosotros en el Señor Jesús, le hemos entregado nuestras vidas a Él, para que entonces en el día final, como Daniel, también nos levantemos y podamos recibir la vida eterna. Esa es la invitación para cada ser humano, a aceptar a Cristo como Salvador y a participar entonces de la redención final de la salvación. Otra expresión que encontramos en el libro de Daniel es el libro sellado, el sello del libro. Interesante esto, porque este libro sellado, dice el versículo, voy a leer el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí debo retomar un poco la resurrección con este texto, unos para vergüenza y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Debemos recordar lo dicho en Apocalipsis 1:7, aún los que le traspasaron. Pero no me voy a detener en esto de la resurrección especial. De todas maneras, es algo que nosotros lo tenemos, ya lo hemos estudiado, porque los que se han de levantar aquí para confusión perpetua serán aquellos que le traspasaron, según Apocalipsis 1:7. El versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este texto es un texto mencionado mucho para hablar de la ciencia en cuanto a todos los adelantos de la tecnología, los adelantos de la medicina, de todas estas cosas, y no está mal. No está mal pensar en que se aplica a esta parte, y
puede ser tomado para mirar ese sistema de cosas que hoy en día el mundo tiene, como aumento de la ciencia. Pero este texto está más enfocado a el sellamiento del libro y a cómo por tantos años estuvo estos capítulos finales del libro de Daniel reservados para el tiempo del fin. De hecho, lo estamos y lo miraremos un poco detenidamente en los versículos 5 al 13. Entonces, fueron misterios que durante mucho tiempo no tuvieron acceso y quizás en forma aislada se fue estudiado, pero no tuvo una comprensión tan clara como hasta después del cumplimiento de ese tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo, mis hermanos queridos? Al tiempo que fue establecido como dominio del cuerno pequeño. Entonces, a partir de 1798, como hemos visto en estudios anteriores, comenzó a abrirse el escudriñamiento del libro de Daniel y todas estas verdades salieron de una manera excepcional. Entonces lo que dice es que en este tiempo se abriría el estudio del libro de Daniel y saldrían a la luz muchas verdades que habían estado de alguna manera ocultas, y sobre todo en toda esa Edad Media, donde el cuerno pequeño del poder papal llenó el mundo con toda clase de doctrinas contrarias a la palabra de Dios, y las verdades que habían sido dadas por el Señor habían sido colocadas o habían sido tapadas, y que aún la palabra de Dios no tenía acceso para mucha gente en esa época. Pero a partir de la Reforma, a partir después de cuando Lutero y muchos de sus contemporáneos se levantaron para oponerse a todas estas cosas, y comienza la Reforma que conocemos como la Reforma Protestante, siglo XV en adelante, comienza a abrirse también allí los estudios de los libros proféticos y el libro de Daniel. Y hay muchos en esa época que posiblemente en lugares aislados comenzaron ese estudio, pero recordemos que quienes llegaron a un punto ya determinante fue a partir de 1798, y ahí encontramos a Guillermo Miller cuando comienza el estudio ya de la segunda venida del Señor, y por supuesto todo lo que conocemos como el resurgimiento ya de todas estas verdades y la espera para una fecha que no fue la que ellos pensaron, pero que fue el comienzo de toda esta cantidad de doctrinas que el Señor saca nuevamente a la luz para que sean guardadas. Ya del versículo 5 al 13 del libro de Daniel encontramos la lección aquí está con el título El tiempo de espera. Realmente la pregunta que aparece en el versículo 5 es interesante. Dice: yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo terminará estas cosas? Y al oír al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta es la misma referencia a Daniel 7:25, y es la referencia a la supremacía papal sobre todo el tiempo de los 1260 años. Termino leyendo este texto. Dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, que es lo que hemos mencionado. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación del desolador habrá 1290 días, 1290 días proféticos, 1290 años. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Puedo hacer mención rápidamente de esta parte que no es otro que la mención de la resurrección especial. Estos los 1290 y los 1335 tienen el mismo cumplimiento. Los 1335 llegan hasta el año 1843. Y dice el texto: bienaventurados. Puede haber una conexión muy directa con el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 12 y 13. Bienaventurado el que de aquí en adelante muera en el Señor. ¿Qué es lo que está refiriéndose el Señor allí? Se está refiriendo a los que llegaron hasta esta fecha y que a partir de esa fecha han muerto en la fe. ¿Qué pasará con los que han muerto en la fe a partir de 1844? Que estarán en la resurrección especial. Y si hemos muerto, mis hermanos, que esta es una de las cosas lindas que nos llena de regocijo saber. Siempre hemos pensado y hemos tenido o albergado la ilusión de ver venir al Señor, a pesar de que sabemos que el tiempo final será un tiempo terrible, pero esperamos ver venir a nuestro Dios, ver venir al Señor en la nube de los cielos. Pero cuando estudiamos estas cosas y nos damos cuenta que así nos llegue la muerte, veremos venir al Señor, porque seremos levantados en la resurrección especial, que es a lo que se ha referido el profeta allí en el capítulo 12:12, que es una bienaventuranza. Será muy hermoso ver venir al Señor, todo ese proceso de su segunda venida. Así que, mis hermanos, todos los que a partir de 1844 hemos creído, los que han muerto y posiblemente los que moriremos, y en la fe veremos venir al Señor en gloria. Muchas cosas muy edificantes hemos estudiado en el libro de Daniel. Y es maravilloso porque esto nos fortalece, mis hermanos queridos. Esto nos motiva que a pesar de las circunstancias, de lo que el mundo esté sucediendo o esté pasando, estamos viviendo épocas difíciles. Y en este momento en que estamos terminando este estudio de esta lección de Daniel y hablando de la crisis que ha de venir sobre la tierra, vemos las vilumbres así pálidamente de lo que ha de acontecer. Porque lo que está pasando en estos momentos, el tiempo que vivimos, las pestes, todas estas cosas que hacen que tengamos que entrar en algo que no lo pensábamos, nunca pensábamos que íbamos a cerrar nuestras iglesias por una peste que vendría sobre la tierra. Pero así ha pasado. Pero ¿a qué quiero yo invitarles, mis hermanos? A que esto fortalezca más nuestra vida espiritual. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Cristo viene. Esa es nuestra esperanza en el Señor. Y el libro de Daniel nos lo ha presentado claramente, las profecías. Ustedes recuerden Daniel 2, todo lo que hemos estudiado acerca de los acontecimientos finales. Cristo está para venir. Y recuerden una cosa, el apóstol Pablo nos advirtió que no sería en sus días, porque Pablo habló de que tendría antes que venir la apostasía. La apostasía ha llegado, mis hermanos queridos, pero también el Señor se levantará para poner fin a toda esa abominación desoladora. Porque hemos estudiado en el libro de Daniel la asolación desoladora, la suplantación del Señor Jesús
como el intercesor y todo el montón de intercesores que se han colocado, intercesores humanos. La sustitución de la ley de Dios, su adulteración. Recuerden que Daniel 7:25 dice que pretendería cambiar los tiempos y la ley. Pero lo ha pretendido, pero no lo ha logrado. Mientras exista en la tierra quien predique sobre la santa ley de Dios, el cuerno pequeño no tiene éxito en cambiar esa ley. Así que mis hermanos queridos, que Dios nos ayude. Bendición para todos. Esperamos seguir con ustedes compartiendo estas lecciones extraordinarias que estudiamos cada sábado. Gracias por acompañarnos. Paz de Dios para todos y fuerza en estos tiempos difíciles. Así que mis hermanos, permítanme terminar con una oración. Este estudio que hemos tenido y también esta lección que compartimos hoy. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias porque estudiar la Biblia y haber estudiado el libro de Daniel y todos estos eventos proféticos ha sido una bendición que nos han llevado hasta el tiempo final. Esperamos la redención, esperamos su segunda venida. Que los tiempos que vivimos y que vendrán, que son tiempos difíciles, podamos estar seguros en sus brazos de amor. Gracias, Señor, porque en su gracia hay poder, porque nos sostiene cada día, no porque nosotros hayan cosas buenas, sino por su misericordia. Bendice a su pueblo en este momento difícil en todo lugar. Bendice a quienes han escuchado este comentario, sus familias y sus hogares. Lo pido en Jesús. Amén.